Hay una falsa idea de que la mujer es lo único que le importa es formar una familia, tener un matrimonio, y si bien esto no está mal porque es la elección de cada una, se está alejando un poco de la realidad. Nunca falta la tía, ¿no? Que dice, ¿y vos para cuándo? Tan linda, ¿por qué no tienes novio? Todos están tipo, ¿y las parejas? ¿La pareja? ¿Necesitamos de otra persona para ser felices? Yo creo que no, estoy de hecho muy segura de que no, pero es muy difícil de desarmar esa idea, ¿no? Porque es lo que nos enseñaron, sobre todo a las mujeres. Aquellos que no aprenden nada de los hechos desagradables de la vida fuerzan a la conciencia cósmica a que los reproduzca tantas veces como sea necesario para aprender lo que enseña el drama de lo sucedido. Lo que niegas te somete, lo que aceptas te transforma. Carl Gustav Jung. Sin duda los cambios más significativos comienzan a producirse cuando aceptamos las cosas que nos suceden tal y como son. Esto es aceptar una ruptura y o cualquier circunstancia que nos suceda en la vida. Así también la aceptación de nosotros mismos. Y para aceptarte no necesitas ser perfecto. Suceden tantas cosas en la vida que no nos queda más que aceptarlas como son y fluir con ellas para comprender el mensaje. Ahora, ¿qué pasa cuando nos negamos a aceptar la ruptura de una relación amorosa? Si has roto con tu relación o conoces a algún amigo o amiga que rompió una relación amorosa de años y por diferentes factores psicológicos salta a otra relación, aunque la persona crea que ha superado su ruptura para comenzar otra, lo más probable es que al no darse el tiempo para pasar ese duelo, así como la ausencia de reflexión sobre aquello que le sucedió, conlleve consecuencias a largo plazo o a la repetición del mismo patrón una y otra vez, como dice la frase de Jung. Aquellos que no aprenden nada de los hechos desagradables de su vida fuerzan a la conciencia cósmica a que los reproduzca una y otra vez. Para el colmo existe una famosa frase que estoy seguro que escuchaste. Es la siguiente: un clavo saca otro clavo. Sin embargo, aunque la persona crea que con esta falacia, llevado a la práctica de su vida, podrá conseguir el objetivo de olvidar a esa persona, esto no será de esta manera, pues el drama volverá a suceder en un tiempo determinado, que explicaremos más adelante. Estos mismos problemas, las mismas dificultades que tuvo con su anterior relación, se volverán a presentar. Lamentablemente hay varios patrones de creencias en estas personas que han sido inculcadas por sus padres y por los medios masivos de comunicación. Hablamos de la televisión, las películas, las series y las redes sociales. Algunas de estas son creencia en el amor romántico, miedo a la soledad, presión social, sobre todo en personas mayores de 30 años de edad. Así también la ausencia de medios económicos propios, falta de relaciones sociales. Agregando a lo anterior, puede ser debido a que la persona significaba mucho y era el centro de su vida. De hecho, la falta de amigos cercanos y de confianza es otro factor. Y además, no cuentan con relaciones familiares sanas. Menos tienen afición, o dicho de otra manera, no encontraron su elemento. Y por cierto, hice 2 capítulos sobre el elemento de Ken Robinson.
para los que no lo vieron, pueden dirigirse a mi canal para poder ver. Por tanto, estas personas que saltan de una relación a otra sufren lo que los psicólogos llaman dependencia emocional. Esto es, una sensación de inseguridad y de baja autoestima que lleva a la persona a buscar el amor y la aprobación de otras personas para sentirse mejor consigo mismo. Ahora, ¿por qué es bueno y recomendado dejar que el tiempo pase para curar esa herida emocional? Si tu relación terminó de manera muy abrupta, esto es, que si hubo engaños, maltrato psicológico, maltrato físico, maltrato económico, es mejor que estés solo o sola durante el tiempo de sanación. Aunque pases muchas noches en soledad, en tu cama, créeme, es lo mejor para ti. Pues si estás pensando recomponer ese corazón roto y te enredas en otra relación, en unas semanas o en unos meses se desplegarán los mismos patrones de conducta con tu nueva pareja, logrando así que te resulte aún más difícil confiar en tu nueva pareja. En este contexto me gustaría explicar de forma corta qué sucede con nuestro cerebro cuando nos enamoramos. Nuestro cerebro crea químicos como la serotonina, oxitocina y la dopamina. Este último es conocida como la droga del amor, ya que nos hace sentir eufóricos, nos da esa sensación de placer cuando estamos con la persona amada y nos crea esa necesidad de estar siempre con él o con ella. Y así también tiene implicancias en la memoria y el aprendizaje. Estos mismos neurotransmisores se producen cuando tenemos relaciones sexuales o cuando consumimos drogas. Así pues, con cada estímulo amoroso nos hacemos adictos a esta sensación de placer, buscando a alguien a quien amar o a alguien que nos ame, para provocar este bucle químico, o si quieres llamarlo, adicción al amor. De ahí que los nuevos enamoramientos son tan fuertes y emocionantes. Ahora bien, si te estás preguntando, ¿este amor será eterno? ¿Será que después de un tiempo este nuevo amor terminará? La duración podría depender de muchos factores. En este sentido podría tener una duración de 1 a 2 años. Pero estudios científicos de neurociencias han encontrado que la etapa de amor romántico suele permanecer hasta aproximadamente 3 años, en el mejor de los casos. Al cabo de este tiempo, los niveles de regulación de receptores dopaminérgicos disminuyen notablemente en nuestro cerebro, hasta estabilizarse, y con el tiempo posiblemente esa persona ya no te genere placer ni momentos eufóricos, menciona la revista científica Neuroclass de Neurociencias. Ahora bien, volviendo al mensaje de Jung, lo que niegas te somete y lo que aceptas te transforma. Cuando nos resistimos a la idea de aceptar que perdimos a la persona y o que la relación terminó, debemos aceptar que esto ya no forma parte de nuestro control y que no podemos hacer nada al respecto. Si estás pensando luchar por tu relación, solo alargarás tu dolor. Negarlo y no aceptarlo solo hace que caigamos en el sufrimiento. Generalmente nos perdemos en la razón y en sus palabras, buscando excusas y culpables. Pero no nos damos cuenta que esa respuesta que buscamos afuera está dentro de nosotros mismos. Está en aquello que sentimos, está en la emoción que experimentamos y que estamos viviendo. Nuestro cuerpo, al sentir estas emociones como el dolor, la tristeza, el enojo, nos invitan a vivirlo como parte de la vida y hagamos una exploración en nuestro interior. Enfatizo nuevamente, nos perdemos en todo tipo de ideas y pensamientos, de una razón que está en el mundo fenoménico, es decir, afuera de nosotros, proyectando la culpa a otras personas o situaciones, cuando toda verdad, toda realidad está dentro de nosotros, está en lo que sentimos, está en la emoción que experimentamos. Vivir ese sentimiento que nuestro propio cuerpo se encarga de demostrarnos
es aceptar la realidad de lo que nos ocurre. Lo que aceptas te transforma en una mejor versión de ti. Ahora te pregunto, ¿cómo pretendes estar con otra persona si ni siquiera puedes vivir o estar contigo mismo? Debemos aceptar la separación y así también todas las emociones que sentiremos al alejarnos de esa persona, sin reprocharnos, solo sentirlas y vivirlas, sin preguntarnos, ¿por qué me siento así? Nada de eso. Solo debemos sentir la tristeza, vivirla, pues tampoco será eterna. Así como las olas del mar se agitan, pero también se calman, simplemente es algo natural de la vida. Pues nada es lineal en la vida, sino que es dinámica, con subidas y bajadas. La verdadera transformación ocurre cuando estamos dispuestos a aceptar nuestra separación, fluyendo conjuntamente con las emociones que surgen en el proceso de duelo. Cuando aceptamos hechos inevitables en nuestras vidas, podemos sentir la tristeza con gran intensidad. Pero el sentirla es precisamente lo que nos libera de ella. Para seguir avanzando, debemos dar un paseo por esas emociones. Solo así daremos lugar a nuevas vivencias y experiencias. En el momento que comenzamos a aceptar lo que nos ocurre, comenzamos a aceptarnos a nosotros mismos. Estamos preparados así para perdonar y perdonarnos, para seguir fluyendo hacia nuevas experiencias, dejando brotar la energía, dejándonos sentir vivos. Para esto debes cultivar el autoconocimiento, centrarte en otros aspectos de tu vida. No temas vivir el duelo de tu relación. Esto pasará de a poco. El autoconocimiento es la única manera fiable de terminar con estas relaciones de pareja. En muchos casos, las personas que saltan de una relación a otra lo hacen para no tener que responsabilizarse de sus emociones. No soportan la soledad, tienden a ser sumisos y su autoestima es baja. Tienen excesiva necesidad de agradar y complacer a los demás. Estas personas sufrieron una falta de afecto en la infancia y una frialdad emocional, pues no aprendieron a ser autónomos e independientes. Es por eso que buscan llenar estos vacíos y afectos psicológicos. Como ya explicamos, el enamoramiento implica procesos químicos que están vinculados a los centros de placer y recompensa, por lo que cuando iniciamos una nueva relación de pareja, estos procesos se reinician. Pero te tengo buenas noticias. Al igual que un adicto al alcohol puede rehabilitarse, una persona emocionalmente dependiente y en proceso de duelo también puede curarse. Puedes volver a entrenar a tu cerebro siempre y cuando estés dispuesta a estar contigo mismo en esa soledad. Esto beneficiará tus relaciones sociales, mejorará tu creatividad y tu imaginación, así también la confianza que habías perdido en ti. Posiblemente no te gusta esta idea, pero debes pasar una época soltera o soltero, no solo para curarte y superarlo, sino para experimentar y observarte. De esta manera no se repetirán las rupturas y autosabotajes amorosos. Además, no tendrás la necesidad constante de que necesites a alguien nuevo en tu vida. También, estando solo o sola, podrás regular de una forma más efectiva tus emociones y así actuar mejor cuando vuelvas a enamorarte después de años. Debes pasar este proceso de sanación. Solo. No me refiero a que no salgas a divertirte, sino a que no entres en otra relación, pues debes disfrutar de tu compañía y de tus propios planes, o de tus aficiones, o tu elemento, y verás lo mucho que crecerás emocionalmente. El objetivo es que puedas sentirte completo sin tener pareja. Ese es el único camino para poder establecer una relación amorosa, saludable, positiva y mutuamente beneficiosa en un futuro. Y cuando por fin sientas que hayas sanado, estarás lista para enamorarte nuevamente.